Muchas veces queremos crear asistentes que trabajen con una base de conocimientos específica y cuando creemos que la opción de retrieval nos soluciona todo, nos encontramos con que no es consistente, puede llegar a ser muy costosa o tiene alucinaciones y muchas veces hasta da error. Para empezar a resolver esos problemas, lo primero es saber cómo trabaja un retrieval o RAG y qué alternativas tenemos. Antes de empezar, quiero comentarte que en el canal vas a encontrar mucho material, no solo sobre asistentes y automatizaciones, así que te invito a recorrerlo. Por último, si te gustan los videos, no te olvides de suscribirte o dar like para apoyar al canal. Ahora sí, las bases de conocimiento que incorporamos a nuestro bot consisten por lo general de documentos en formato PDF, archivos de Word, archivos de texto o similares. La idea del retrieval es otorgar conocimiento nuevo al asistente, ya sea por ejemplo manuales de nuestra empresa o algún estudio reciente, preguntas frecuentes sobre nuestro sitio y demás. En fin, es información que la IA no conoce. Existe otra técnica denominada Fine Tune que a veces, dependiendo del caso de uso, se podría emplear, pero es mucho más compleja de implementar. Si quieren aprender de ese tema, tengo un video, les muestro el link aquí arriba. Volviendo al retrieval o RAG, OpenAI nos otorga la posibilidad de subir archivos y emplearlos en los GPTs personalizados y también en los asistentes. El tema de los GPT personalizados es que solo los van a poder usar aquellos que paguen GPT Plus. Es decir, si nuestro bot está orientado a nuestros clientes, no podemos pedirles que se suscriban a GPT Plus y por eso van a verlo como lo hago en los asistentes. Cuando habilitamos el retrieval en un asistente, el mismo va a poder responder en base a esa información, pero todo tiene un costo. Observamos la cantidad de token para una simple pregunta, puede llegar fácilmente a los 5.000 o más, y eso puede ser un problema. Hagamos un cálculo de costos. Según la web de OpenAI, si usamos GPT-4 tendríamos por ejemplo 5.000 por 30 dividido 1.000.000. Eso es igual a 15 centavos la pregunta. Ese costo comprende resolver solamente la parte interna, luego está el output que le agregaría 100 tokens o más en promedio. Podemos probar el cálculo en el GPT 3.5 y suponiendo que nos da un buen resultado sin alucinaciones, el valor pasa a ser 5.000 por 0,5 dividido 1.000.000, o sea 0.0025, 60 veces menor. Parece poco, pero imaginen que acceden a nuestro bot unas 300 personas por día. Si hacen solamente 2 preguntas tendremos un costo de $1.50 en GPT 3.5, lo que sería al mes $45. Además existe un costo adicional que es mucho menor, pero lo deben tener en cuenta, que es el almacenamiento de 0,2 GB por día de los archivos que vayamos subiendo. Con estos valores vale la pena analizar si hay alguna alternativa dentro o fuera de OpenAI. Para entender por qué de tantos tokens debemos aprender cómo funciona un esquema RAG y a partir de ahí investigar y evaluar opciones. Les adelanto que en este video vamos a abordar herramientas no code y en un futuro les mostraré una o varias opciones en donde el costo baja considerablemente, pero tendrán que saber o animarse a programar. Vamos a explicar cómo funciona un esquema RAG con el siguiente diagrama. Lo primero que tenemos es nuestro conocimiento en uno o más documentos, ya sean archivos de texto, PDF, Word, JSON, Python, etc. En definitiva, todo se resume a texto que queremos que tenga en cuenta el modelo a la hora de hacer una pregunta. En un esquema RAG sencillo, lo que se hace con estos documentos es dividirlos en fragmentos de texto llamados chunks. Hay varios criterios o estrategias para estas partes. Una de ellas consiste, por ejemplo, en fijar una cantidad de caracteres. Otra en fijar la cantidad de token y muchas más. Aparte de eso, cada chunk podría tener un pedazo del anterior, o sea, un texto que se repite, y esa sección se la llama overlap. Esto es útil porque a menudo la información relevante para responder una pregunta puede abarcar varias oraciones o párrafos adyacentes a un documento. Al permitir el solapamiento de chunks, se aumenta la probabilidad de que la información relevante se capture en los chunks recuperados. El módulo que se va a encargar de desarmar los documentos en chunks se llama splitter. Aparte de la estrategia de cantidad de caracteres o token, el splitter puede tomar oraciones completas o párrafos completos.
voy a mostrarles esta web. La misma sirve para entender un poco de todo esto de los chunks. Viene con un texto por defecto, pero pueden pegar el propio. Aquí se menciona a LangChain, que para el que no lo conoce es un framework para JavaScript y Python bastante popular que permite armar circuitos y trabajar con distintos LLM. Por ejemplo, cambiemos el texto completo por el siguiente. Como método vamos a seleccionar splitter por cantidad de caracteres. La longitud del chunk será de 50 y por ahora 0 de solapamiento. Como pueden ver, con valores tan chicos quedan frases totalmente sueltas que lo más probable es que no sirvan para nada. Aumentemos el solapamiento a 5. Lo que es grises nos van a indicar el texto que va a estar en ambos chunks, el de la izquierda y derecha de ese solapamiento. Ahora vamos a cambiar el método para que cuente token en vez de caracteres. Tener un límite por token es más conveniente, especialmente porque al vectorizar existe un límite del que si nos pasamos cierta información no se va a incluir. Por ejemplo, el modelo de embedding de OpenAI tiene un máximo de 8192 tokens. Veamos otro método de splitting de LangChain llamado Recursive Character Text, que lo que intenta hacer es que los párrafos queden unidos. Voy a aumentar el tamaño del chunk a 80 porque 50 puede ser muy poco para abarcar un párrafo. Vean cómo aquí está definido que sean los dobles saltos o saltos simples los que separan los chunks. Por ejemplo, si definimos un largo muy pequeño, igualmente los párrafos se van a terminar dividiendo, es decir, lo que ocurra primero va a provocar un chunk, el salto de línea o la longitud máxima. También tenemos otros preseteos, por ejemplo el de Python. Si queremos tener una base de conocimiento con código de programación y no queremos que las funciones o clases se corten, podemos usar esto. Para este caso les recomiendo subir la cantidad de tokens porque si no se van a cortar, así que lo vamos a setear en 200 y voy a pegar el siguiente código. También tenemos un preseteo para texto en Markdown y si vamos a la web de LangChain vamos a encontrar que también existen splitters, por ejemplo para JSON o HTML y para una gran cantidad de lenguajes de programación. Vamos a volver al diagrama. Una vez que tenemos los chunks debemos vectorizarlos o lo que se llama crear embeddings. Tengo un video que explica qué son estos vectores, la búsqueda semántica, el origen y demás. Incluso explico las bases matemáticas para emplear la función trigonométrica del coseno, que es la que compara estos vectores. El que esté interesado, el link lo voy a dejar aquí arriba. A modo de resumen, les comento que estos embeddings son vectores que ubican una palabra o una frase en base a su semántica en un espacio vectorial, pero los mismos no son como los que pudimos haber visto en álgebra, en donde tenemos 2 o 3 dimensiones, sino que será un espacio multidimensional. Aquí podemos tener un ejemplo en el modelo de OpenAI ADAV2 con 1536 dimensiones. Para uno nuevo publicado hace poco las dimensiones pueden llegar a 3072. Pero no son los únicos modelos de embeddings. Si vamos a esta web y queremos probar, tenemos muchos modelos. Es decir, para vectorizar chunks no dependemos de OpenAI, que nos va a cobrar por ese trabajo de vectorizar. Podríamos hacerlo con algún método de código abierto. El siguiente paso consiste en que a todos estos embeddings o vectores debamos guardarlos en una base de datos, porque calcularlos cada vez que hacemos una pregunta sería muy lento. Por ahora les voy a nombrar algunas de las bases de datos más conocidas. FAISS, que está desarrollada por Facebook, es SPTAG de Microsoft, Milbus, que es una base de código abierto, Chroma, una base de datos vectorial en memoria, Weaving, otra base de datos vectorial de código abierto, Elasticsearch, y Pinecone, que es tal vez una de las más conocidas y funciona en la nube. Una vez que tenemos todo esto guardado, ¿cómo funciona el retrieval? Por eso tengo este otro diagrama. Todo arranca con la persona, que es una consulta al LLM. De esa consulta se calcula también el vector con el mismo modelo de embedding que se usó para los chunks y luego se hace una búsqueda en la base de datos vectorial, de los cuales vamos a tomar los k-chunks que semánticamente son similares y se devuelven. Con esos fragmentos de texto, sumado a la consulta original, se invoca al LLM, que podría ser el GPT-4, Cloud 3 o el que estén usando. Y lo bueno es que ahora el LLM tiene disponible mucha más información para responder, así que con eso va a poder elaborar la respuesta final y se la devuelve al usuario. Ahora bien,
cómo fue esa búsqueda semántica y cómo sé que dos vectores son similares. Vamos a pensar por un momento que podemos reducir la dimensionalidad de esos vectores a solo 2, como muestro en la siguiente imagen. Todos los vectores tendrán un punto de origen en común. Entre ellos se va a formar un ángulo y para determinar la similaridad semántica se compara el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Cuanto más cercano sea uno el valor, entonces esas palabras o frases serán más parecidas. Por eso en este ejemplo los animales están cerca y la palabra auto está alejada. Ya que estamos, les comento que el uso de la función de coseno está en debate si realmente es la forma correcta a la hora de comparar, pero por ahora es la más utilizada. Lo interesante de todo esto es que estos vectores van a representar toda la semántica del chunk y no solamente una palabra. Por ejemplo, las oraciones "el gato persigue al ratón" y "el felino persigue al roedor" pueden tener diferencias superficiales, pero su contenido semántico es bastante similar. Parece sencillo, pero no lo es tanto, especialmente cuando el volumen de nuestra base de conocimientos aumenta. Si tenemos un único PDF que habla de un solo tema, este esquema probablemente funcione bien. Pero ¿qué tal si empezamos a incorporar cientos de archivos con temas distintos? La búsqueda podría no funcionar en estos casos debido a los miles de chunks que pueden llegar a ser similares y podrían tener respuestas no deseadas. Repasemos los componentes y cantidad de variables que ya mencioné. Hay que decidir qué splitter emplear, también el modelo de embeddings. Luego tenemos la base de datos donde hay que almacenar esos embeddings. Hay que ver también cuántos chunks pueden ser relevantes para una consulta y cómo determinamos que un chunk es relevante por el valor de su coseno. Luego hay que decidir el modelo a utilizar para la respuesta final. Una mala elección puede afectar a todo el conjunto. Muchas empresas, organizaciones y personas de forma particular están dedicando tiempo a investigar las mejores soluciones o estrategias. Por ejemplo, esquemas donde se realizan embeddings de no solo los chunks, sino de los resúmenes de cada documento. También otra alternativa es realizar resúmenes de secciones de cada uno de estos documentos e incluirlos en los chunks e incluso también los metadatos que por ejemplo existen en los archivos PDF o archivos de Word. Una de las técnicas que estuve estudiando que es bastante nueva se llama CRAC, generación aumentada con recuperación correctiva, y en esta se agrega un componente adicional que analiza los chunks devueltos para ver qué tan buenos son en calidad. Si son correctos, sigue por el camino normal. Si son ambiguos, se hace una búsqueda de internet y esa búsqueda suma a los chunks devueltos, y si son incorrectos, se hace una búsqueda de internet y solamente se toman los datos de internet. También hay alternativas de búsqueda jerárquicas y así podemos seguir. Creo que a futuro la lógica indica que si queremos realmente obtener la respuesta que necesitamos, debemos considerar ir por un retrieval compuesto por etapas. Algo así debería resolver la lentitud y también la precisión. Tiene que surgir nuevos métodos para que un esquema RAC sea eficiente, así que hay que estar atentos a las novedades. En este momento no existe el esquema ideal y probablemente va a depender en gran medida de nuestro caso de uso a resolver. Como mencioné antes, no sabemos internamente qué hace OpenAI cuando ejecuta el retrieval, pero por la cantidad de tokens que emplea en cada prompt no me parece que realice una simple búsqueda de chunks similares y nada más. De hecho, lo que me llama más la atención es que a una misma pregunta la cantidad de tokens siempre es diferente. Puede responder con solo 1000 tokens o 5000. Es como que me tira una cierta aleatoriedad en los chunks usados o algo más hay por detrás, desconocido. Tal vez en un futuro nos permitan parametrizar, ya sea cantidad de chunks, longitud de los mismos, el modelo de vectores, etc. Pero por ahora no tenemos nada de eso. Pasemos un poco a la parte práctica para no aburrir tanto. Lo siguiente son simples pruebas. En algunos casos aplico un poco de creatividad, pero no quiero que crean que algo de lo que voy a mostrar es la mejor opción, son alternativas. Las herramientas que ya vimos en el canal, como ser BotPress y VoiceFlow, implementan retrieval propio y vamos a ver qué tan flexibles son. Casi todos los chatbots comerciales que ya tienen incorporada inteligencia artificial también tienen la función de retrieval o la están implementando. Y no solo los chatbots, sino también otras herramientas para hacer desarrollos con IA, como por ejemplo Flowise, LM Studio y otras. Primero veamos a VoiceFlow, que permite construir chatbot y la que tengo un par de videos en el canal.
En este caso tengo armado este mini circuito en donde a cada pregunta el sistema va a buscar en la base de conocimiento. Si de casualidad no se encuentra la respuesta, me responde un texto generado por una IA. ¿Dónde se encuentra esta base de conocimiento? Bueno, vamos a la sección de contenido y luego en la parte de agentes están todos los archivos. Por ejemplo, si subimos un archivo desde la siguiente opción, TXT, PDF o Word, una vez que lo termina de vectorizar, podemos ver los chunks generados. Si bien no podemos parametrizar la longitud de los mismos, el overlap, etc., por lo menos de aquí podemos verlos. Luego también podemos hacer pruebas presionando el siguiente botón. Por ejemplo, voy a preguntar lo siguiente. Lo bueno es que nos aparecen los chunks seleccionados, en este caso 3, que es un valor por defecto. Desde este otro botón se pueden también cambiar el modelo que va a analizar la unión de los chunks resultantes con la pregunta del usuario. Para algunos de estos modelos debemos pagar por la versión Pro. Otra cosa que se puede configurar es la temperatura, que es la creatividad del bot para la respuesta final. También la longitud de esta respuesta y la cantidad de chunks a considerar, que como máximo son 10. Este valor es muy distinto al que ya van a ver que tiene BotPress. También podemos establecer la definición del bot similar a la definición del asistente de OpenAI. En mi caso puse el siguiente texto. El que estaba por defecto no era malo, pero no me gustaba que siempre hacía un resumen para la respuesta final. VoiceFlow tiene algo que a mi parecer está muy bueno, y es que existen otros orígenes para la base de conocimiento. Por ejemplo, podemos agregar un sitio web y también lo va a vectorizar. Y de hecho podemos colocar que cada cierto tiempo se renueve. Me imagino que utilizarán algún splitter especial para HTML. Vamos al flujo. En este componente hago la llamada a la base de conocimiento con la query del usuario. Ejecutemos el circuito y coloquemos la siguiente pregunta. Perfecto. Es considerable la diferencia de tokens empleados respecto a un asistente para la misma base de conocimiento. Igualmente la calidad de la respuesta, al ser un GPT-3.5, es inferior a la del asistente que usé de OpenAI. Veamos otra herramienta que ya mostré en el canal llamada BotPress. Aquí tengo un circuito similar al de VoiceFlow. La base de conocimiento se carga desde esta opción lateral y por defecto tenemos una base de conocimiento que puede estar formada por múltiples documentos en varios formatos, ya sea PDF, TXT o Word. Aparte de esto tenemos múltiples orígenes, pero solo se van a vectorizar los que sean documentos. Por ahora subimos un archivo. Luego de unos segundos termina la vectorización y podemos ver cómo quedaron los chunks al igual que se podía en VoiceFlow. La búsqueda en la base de conocimiento se puede hacer de dos formas. En el componente Start, cada vez que llega una pregunta, que en nuestro caso lo vamos a deshabilitar, y luego con este otro módulo que también sirve para hacer búsquedas en la base de conocimiento. Si no deshabilitamos el Start, la búsqueda en la base de conocimiento se va a hacer dos veces y nos va a consumir el doble de token. Luego debemos ir a la sección de asistentes para activar este en particular. BotPress ofrece actualmente varios asistentes. Para que el asistente no conteste automáticamente, sino que seamos nosotros quien controla eso, vamos a marcar la opción avanzada. La siguiente opción es muy interesante. Podemos incluir información a la gente a través de dos variables. Una que controla el resumen de toda la conversación y otra que tiene la transcripción. Esto es similar a tener una memoria de todo lo que se habló, parecido a los silos en los asistentes de OpenAI. Hay que tener en cuenta que para que funcionen esas variables debemos activar otro agente llamado Summary Agent. Si quieren gastar menos token podrían eliminar eso, pero puede ser útil tener ese hilo de conversación dependiendo del caso. Luego tenemos la elección del modelo. Pueden probar el 3.5, que es el más rápido, o el híbrido, que lo que hace es probar el 3.5 y si no tuvo respuesta automáticamente pasa al 4. Lo que sí es una aclaración importante, son estas dos variables. Una va a contener la respuesta y otra va a contener cuáles bases de conocimiento fueron empleadas. Veamos el agente que hace el resumen y transcripción. Como dije antes, no es obligatorio tenerlo activo. En este agente podemos controlar el largo del resumen y la transcripción para que tampoco consuma tantos tokens. Ahora probemos a hacer la misma pregunta que en VoiceFlow a ver cuánto se gasta. Cuando termina, eso está aquí en la sección de log. Si abrimos la opción de Knowledge Agent,
vemos que se usaron los 13 chunks de la base de conocimiento. ¿Y por qué tantos? En realidad todos. Es que BotPress por ahora siempre usa 50 chunks de manera fija. Así que si nuestra base tiene menos, los vas a usar a todos. Al usar tantos chunks, la respuesta va a ser muy costosa. Les muestro la siguiente planilla. En una prueba con un documento PDF que tenía más de 50 chunks, siempre la cantidad de tokens rondaba los 16.000, mucho más que la misma prueba en el asistente y que en Voidflow. En mi caso, todos estos documentos tratan de distintos juegos de mesa. Uno es el Carcassonne, uno de carreras y uno de estrategia. Si subiera todos los archivos en la misma base de conocimiento, el uso de 50 chunks sería innecesario para cada pregunta. Entonces, una variante que hice solo para probar fue crear una base de conocimientos separada en la siguiente carpeta, cada una con un archivo distinto. ¿Cómo hago para buscar en una o en otra? Bueno, armé un circuito alternativo. Para cada pregunta la clasifica primero en qué juego corresponde y luego pueda decidir en cuál de ellos buscar. No digo que sea la mejor manera, pero puede servir para reducir los costos. Solo para que vean que funciona, conecto el circuito y voy a realizar la pregunta. Perfecto, recuerden que los asistentes y muchas otras cosas siguen estando en modo beta. Investiguen, prueben y no se frustren si no salen las cosas. Espero les haya gustado el video. Chao.